vuelta, ahora con uno de nuestros colaboradores, Orlando Jaques, como ya sabemos, un experto en tecnología, y hoy nos viene a hablar sobre la ley que busca prohibir que te interrumpan el internet y que eviten el fee de la reconexión. Pero ¿cómo funciona eso? Cuéntame, Orlando, bienvenido. Buenos días, Astrid. Qué placer nuevamente contigo. Mira, Astrid, la República Dominicana es uno de los países mejor conectados en Latinoamérica e incluso a nivel de penetración móvil ocupa uno de los primeros lugares como en Latinoamérica completo. Sin embargo, República Dominicana es el segundo país de Latinoamérica que más impuestos paga el consumidor. Por ejemplo, estamos hablando de un 30%, que son 18% de ITEVIS, un 10% del ISC o impuestos del selector del consumidor y un 2% de CDT, contribución de desarrollo de las telecomunicaciones. Es decir, 30%. Para que tengan una idea, cuando un usuario compra una recarga de 100 pesos, no tiene 100 pesos, tiene 70 pesos. Él le va a dar uso a 70 pesos porque ya hay 30% que se queda alertado con ese impuesto. Sin embargo, es una disyuntiva. Es uno de los países mejores conectados, con mejores tecnologías. Entonces, esto es un tema un poco delicado. ¿Por qué? Porque de la única forma que el ISP, el órgano regulador del servicio, puede contribuir, puede seguir en el asunto del desarrollo de la tecnología en las telecomunicaciones, es con los abonos que hace el usuario, es decir, es con los pagos que hace el usuario. Imagínate, si yo no te corto porque tú no pagues, ¿qué va a pasar? Tú no vas a pagar. Yo no pagaría nunca. ¿Ok? Eso es lo primero. Ellos hablan de que no corten al día Mentira, siguiente. mentira. Ok, yo creo que aquí es un asunto de win to win. Este tema hay que analizarlo muy profundamente. ¿Por qué? Porque aunque es uno de los países que más impuestos paga, también uno de los países que mejor tecnología existe en el mercado. Yo, por ejemplo, estuve hace unas cuantas semanas en El Salvador y en la parte de la ciudad la comunicación muy buena, pero cuando tú sales a las afueras, nada que ver con la República Dominicana, que te ofrece un ancho de banda en toda la parte rural del país. Entonces, hay que tener un poco de cuidado, porque si nosotros abrimos de un lado, posiblemente se nos voltea por otro lado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, existen muchas maneras. Una propuesta, por ejemplo, podría ser, cada usuario tiene algunos beneficios, como son el rollover, es decir, si tú no consumes los minutos de este mes, te lo pasas para el mes siguiente. O el asunto de la fidelización. Si tú, por ejemplo, cumples un año con una X compañía, te da la facilidad de tú cambiar de teléfono. Entonces, yo lo que creo que podríamos tocar otro tipo de parte. En este caso, por ejemplo, si el usuario es suspendido, lo que sería interesante, bueno, esos minutos que no se te pasen para el mes siguiente. Yo dando una idea. O en el caso de la fidelización, que si te suspenden el año 3 veces, uno tiene derecho a suspensión. Cosa que el usuario se vaya a preocupar, tú sabes, se vaya a preocupar por esto, pero no dejar de cobrarle, porque imagínate qué va a pasar. Si no te cobra, como tú dices, tú nunca pagarías. Y también se habla del pago de la reconexión. Yo creo que ahí quizás pudieran estar de acuerdo, porque incluso, no solamente en las telecomunicaciones, en el asunto de las EDES, por ejemplo, si tú llegaste, tu factura llegó a una fecha donde debieron cortarte la energía eléctrica, aunque no te la hayan cortado, tú tienes que pagar una reconexión por eso. E incluso también se cobra a veces un porcentaje, aparte de la reconexión para que te reactiven el servicio, un porcentaje por la mora por pagar fuera de fecha. Es decir, nosotros pagamos una cantidad de impuestos sobre los servicios que tú no te imaginas. Y por eso, actualmente, en el asunto de las telecomunicaciones, ocupamos el segundo país con más impuestos de Latinoamérica completo. Entonces, es un tema muy frágil, porque quizás hay un refrán que dice que el diablo quería arreglar tanto a la hija que le sacó los ojos. Entonces, quizás nosotros, queriendo beneficiar tanto, quizás en este caso al usuario, Al usuario, que correcto. podríamos crear una situación difícil. Porque imagínate que dejen de pagar, ¿qué va a ocasionar eso? ¿Qué avalancha va a ocasionar para los diferentes ISP de proveedores de servicios del país? ¿Y qué tan probable sería que aprobaran esta ley? Bueno, la ley es una ley que ya hay un diputado, creo que es Sadowski Duarte, es que está tomando ese punto y lo va a someter a la Cámara de Diputados. Yo no veo mal la ley, yo lo que veo es que deben de analizar bien, tanto de un lado como de otro lado. Primero, totalmente de acuerdo, el usuario paga 30% actualmente, 30% de su servicio de telecomunicaciones. Pero también tenemos que tener cuidado porque si el usuario no paga, los diferentes ISP no tendrán forma de hacer esas reinversiones en la red
de telecomunicaciones. Nosotros, por ejemplo, en el campo tenemos tecnología de ancho de banda de 3G, 4G y hasta 5G, cosas que en otros países no funcionan. Entonces, a medida que los usuarios van creciendo a diferentes compañías de telecomunicaciones, las inversiones también crecen. Entonces, esto es un tema un poco delicado. Yo creo que deberían abrir una mesa de diálogo entre las diferentes partes, los usuarios, quien representa al usuario, las diferentes ISP y la Cámara de Diputados en este caso, y especialistas en la materia que vayan a aportar conocimiento de suma importancia antes de tomar una iniciativa de esta naturaleza, porque al final el más afectado podría ser el mismo usuario, aún evitando que no lo suspendan. Yo creo que uno de los puntos que sí ellos hablaban, y es que, por ejemplo, en el caso de la data, por ejemplo, tú tienes servicio en tu casa, los que tienen llave inteligente, el IoT o Internet de la cosa, si te quitan el Internet en la casa, deja de funcionar todo. Claro. Deja de funcionar todo. Yo creo que ellos se enfocaban un poco a esa parte. Deja de funcionar todo, pero para que te funcione, tú tienes que pagar, porque eso no es el Estado que lo brinda, eso es un servicio por cobro. Cuando tú decides hacer una inversión de esa naturaleza, es porque ya tú contemplaste que tú vas a pagar un servicio mensual para que tu IoT, Internet de la cosa, funcione sin ningún tipo de problema. Entonces, yo creo, Astrid, que suena interesante el tema. Ahora bien, Pero hay que reevaluarlo. hay que reevaluarlo, hay que sentarlo, porque todavía no he visto el enfoque. Hablaban solamente del pago de las reconexiones y del asunto de que si... Yo hablaba era del tiempo, que no se suspendan al día siguiente. Entonces, ¿cuántos días vamos a durar? Un día, 2 días, 1 semana. Es decir, es un asunto de poder tomar en cuenta esa parte. Darle 3 días de gracia al usuario. Hay que ver exactamente qué es lo que ellos plantean, qué busquen con esto y que citan las diferentes partes para que se acuerde el kit de este punto, de esta ley que quieren crear nueva. Pues muchísimas gracias, Orlando, por siempre mantenernos bien empapados en lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Ahora vamos a pasar a una pausa comercial, pero no se mueva porque al regreso seguimos con el contenido diseñado especialmente para usted.